Hola chicas y chicos amantes de las matemáticas, yo soy Vanessa y bienvenidos otro día más a WMAT. Hoy vamos a ver el método de eliminación de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Así que si tienen interés en ver este tema o todavía no lo comprenden, pues queden a verse el resto del video que aquí lo explicaré de forma detallada, la definición y además un ejercicio para que este concepto quede un poco más claro. Ya saben que esta es la forma en la que suelo realizar los videos en este canal. Bueno, aparte de esto, ya saben que pueden suscribirse en el canal si les interesan los temas de matemáticas y si además les gusta la forma en la que yo explico. Bueno, entonces sin más preámbulo, prosigamos con el video. Con el fin de poder explicar la definición sin llegar a confundirnos, utilizaremos un sistema general de tres ecuaciones con tres incógnitas. Dado que en videos anteriores hemos explicado métodos empleando sistemas generales, esta vez no es necesario recurrir a explicar de forma tan detallada el sistema que podemos apreciar en pantalla. Mas, sin embargo, para tener una guía debemos saber que los subíndices de las letras A representan la fila y la columna, justo en ese orden. Por si tienen dudas, pueden ver el video de suma y resta de matrices, el cual se los dejaré en la cajita de información para que les sea muy fácil acceder a él. Muy bien, en este sistema lo que no conocemos son las X, por lo que con el método de eliminación de Gauss, lo que vamos a hacer es hallar sus valores, tanto para x1 como para x2 como para x3. Lo primero que hacemos es obtener la matriz aumentada del sistema, la cual consiste en agregar a la matriz los coeficientes, en este caso las A, que son las que representan los números conocidos que acompañan a las variables desconocidas, x. Y esta se combina con otra matriz, en este caso una matriz de 3 por 1, que corresponde a la columna de las letras B, y queda tal y como podemos apreciar en pantalla. Ahora vamos a realizar un proceso llamado triangularización, cuyo objetivo es convertir en ceros los elementos que están debajo de la diagonal, es decir, los elementos A21, A31 y A32. Este proceso para el sistema con el que hemos decidido trabajar consiste en tres pasos. Es importante saber que estos pasos van a aumentar conforme aumente el número de variables por hallar. Ahora, continuando con el primer paso, que consiste en convertir en cero el elemento A21, lo que se hace es que cada elemento de la fila 2 le vamos a sumar el elemento de la fila 1, que esté en la misma columna que el elemento de la fila 2. Antes de realizar la suma al elemento de la fila 1, lo vamos a multiplicar por la fracción que vemos en pantalla, donde el elemento A21 corresponde al elemento que queremos convertir en 0 y el elemento A11 corresponde al elemento de la fila 1 que está en la misma columna de A21, que es el elemento que queremos hacer 0. En este primer paso, en la fórmula lo que va a cambiar son los valores de la fila 1 y fila 2. Lo que es la fracción, esta sí tendrá el mismo valor para todo este primer paso. Esto lo podremos entender mejor más adelante con el ejemplo. Continuando con la explicación, vemos que en la fórmula a fila 2 lo vamos a sustituir por el elemento A21, que es con el primer elemento que vamos a trabajar de esta fila, ya que es el que necesitamos hacer 0. Luego, en la fórmula, a fila 1 lo vamos a sustituir por el elemento A11, que es el elemento de esta fila 1 que está en la misma columna que el elemento de la fila 2 con que estamos trabajando. Y dado que estamos multiplicando un número por una fracción que tiene el mismo número como denominador, entonces, por propiedades de la división que ya debemos conocer, estos dos se anulan,
ya que un número dividido por él mismo da 1, por lo que nos queda el elemento A21, el cual se va a restar por el elemento A21. Ya que son el mismo, su resultado es 0, que es el valor que necesitábamos. Por esta razón, la fracción consiste en dividir el elemento que queremos hacer 0, en este caso el elemento A21, por el elemento de la diagonal que está en su misma columna, en este caso el elemento A11. Como la fórmula se debe aplicar para todos los elementos de la fila 2, entonces se produce una matriz donde el primer elemento de la fila 2 es un 0 y el resto de elementos tienen una comilla, la cual significa que su valor es distinto al que tenía antes de la operación. Muy bien, ahora proseguimos a explicar el paso 2, el cual consiste en hacer 0 el elemento A31, que es el primer elemento de la fila 3. Vamos a realizar este paso con la matriz que obtuvimos en el paso anterior. Como vemos señalado en pantalla, la fila 3 es la que se va a ver alterada. Aplicamos la fórmula sustituyendo los respectivos elementos en la misma y observamos que obtenemos una matriz donde el primer elemento de esta fila 3 es 0 y los demás elementos también han cambiado. Por último, tenemos el paso 3, que consiste en hacer 0 el último elemento que está debajo de la diagonal, el cual aún no hemos trabajado, que es el elemento A32. Vemos que el elemento A32 lo convertimos en 0 y que los demás elementos de esta fila tienen doble comilla, ya que nuevamente se vieron alterados sus valores. Después de haber realizado el paso 3, vemos que hemos terminado el proceso, ya que todos los elementos debajo de la diagonal son 0, por lo que nuevamente pasamos de la matriz aumentada a un sistema de ecuaciones, donde podemos apreciar que en el sistema de ecuaciones cada espacio en blanco corresponde a la posición que ocupa un 0 en la matriz aumentada. Este espacio se deja, ya que un 0 multiplicado por cualquier número da 0, y esto es lo mismo con las variables. Podemos apreciar en pantalla por qué el nombre de triangularización. Este es dado ya que después del proceso, el sistema de ecuaciones toma la forma de un triángulo, que es el que vemos remarcado con líneas azules. Para finalizar, lo que hacemos ahora es emplear la sustitución regresiva, la cual consiste en calcular el valor de la variable x3, y lo hacemos desde la última fila de la ecuación, ya que es la que tiene una sola variable. Lo que hacemos es despejar la x3, pasando el número A,33 a dividir al otro lado del igual. Una vez hemos hallado el valor de x3, lo que hacemos es reemplazarlo en la fila 2. Cuando hacemos esto, lo que queda es averiguar la variable x2, que consiste en pasar a restar A,23 por la variable x3 al otro lado del igual. Y luego pasamos a dividir A,22 al otro lado del igual. De esta forma es que despejamos la variable x2 y hallamos su valor. Por último, tenemos la primer fila del sistema de ecuaciones, en la cual vamos a reemplazar la variable x2 y x3 por los valores encontrados, y ya solo despejamos la variable x1 para hallar su valor, con lo cual concluiríamos este método, ya que tenemos el valor de las tres variables que no conocíamos. Ahora sí, vamos con un ejemplo para aclarar todo lo que he dicho antes, si es que quizás no quedó claro. Algo que sí es seguro es que después de un ejercicio ya todo se ve con mayor claridad, así que vamos a ello.
tenemos que encontrar las variables x1, x2 y x3 del siguiente sistema de ecuaciones. Lo primero que hacemos es pasar del sistema de ecuaciones a una matriz aumentada, tal y como podemos apreciar al lado derecho de la pantalla. Ahora vamos a proceder con el procedimiento de triangularización. Muy bien, en pantalla vemos que hay 4 particiones. La de la parte izquierda consiste en la matriz aumentada a la que le vamos a practicar el procedimiento. En el centro tenemos el procedimiento, el cual iremos visualizando poco a poco. Al lado derecho tenemos el resultado. Aquí va a aparecer la matriz aumentada con la fila en cuestión alterada por los resultados obtenidos. Y abajo tenemos la fórmula que vimos en la definición. Muy bien, en el paso 1 vemos que vamos a trabajar con la fila 2, la cual está subrayada en la parte izquierda de la pantalla, lo cual tiene sentido ya que tiene el primer elemento que queremos hacer 0, que es el número 2. Muy bien, en el procedimiento podemos ver que allí ya hay una operación, que es la fórmula del paso 1, solo que ya tiene valores. Por lo que ahora voy a explicar de dónde viene cada número. En la parte inferior de la pantalla, en paso 1, la fila 2 que está subrayada la hemos sustituido por el número 2, que está subrayado en la matriz aumentada, ya que es el primer número de esta fila 2 y por ende es con el primero que empezaremos trabajando. Ahora, siguiendo la fórmula del paso 1, lo que debemos hacer es buscar un número que esté en la fila 1 y en la misma columna que el número 2, que es con el que trabajamos hace un momento. En este caso va a ser el número 4, que lo podemos ver subrayado en la matriz aumentada. Muy bien, ahora en la fracción que tenemos en la fórmula del paso 1, vamos a buscar el elemento A21, que es el elemento de la fila 2 y columna 1, que buscando en la matriz vemos que es el número 2, que está subrayado, el cual ya hemos agregado en el procedimiento. Y por último, debemos buscar el elemento A11 en la matriz aumentada, que es el número 4, que tenemos subrayado en la misma, el cual ubicamos en la parte inferior de la fracción, ya que según la fórmula ese es el lugar al que pertenece. Ahora solo realizamos los cálculos y vemos que nos da 0, que es lo que se esperaba. Así que lo ubicamos en la matriz resultado, que vemos que es la misma que la matriz aumentada, con la excepción de que no tiene elementos en la fila 2. Y esto es porque es la fila con la que estamos trabajando. Como trabajamos con el primer elemento de la fila 2, entonces ubicamos el 0 justo en la misma posición que antes estaba el número 2. Ahora ya solo nos queda aplicar el mismo procedimiento con cada elemento de la fila 2, por lo que el menos 4 es el segundo elemento de la fila 2. El menos 9 es el elemento de la fila 1 que está en la misma columna del menos 4. Y en la fracción no hay nada que cambiar, ya que esa tendrá el mismo valor para todo el paso 1. Realizamos los cálculos y nos da 0.5, la cual ubicamos en la matriz resultado justo en la posición que antes ocupaba el elemento menos 4 de la fila 2. Seguimos con el tercer elemento de esta fila 2, que es el 6, al cual le sumamos el número 2, que es el que está en la fila 1 justo en la misma columna que el número 6. Este número 2 lo multiplicamos por la fracción, donde los cálculos nos dan igual a 5. Ubicamos este número en la matriz resultado. Y hacemos exactamente lo mismo con el último elemento de esta fila 2. Muy bien, ya hemos finalizado con el paso 1. Ahora vamos a realizar el paso 2,
en el cual, como podemos apreciar, en la parte de la matriz aumentada hemos sustituido la que teníamos antes por la que obtuvimos en el resultado. Y aquí vamos a trabajar con los elementos de la fila 3, ya que el primer elemento de esta fila es al que queremos hacer 0. Ya sabemos cómo reemplazar cada valor en la fórmula, así que solo me detendré a explicar la fracción. Debemos buscar el elemento A31 en la matriz aumentada, que es el elemento de la fila 3 y columna 1, que podemos apreciar subrayado en la matriz con color naranja. Este número 1 lo sustituimos en la parte superior de la fracción, tal y como podemos apreciar en el procedimiento. Ahora vamos a buscar el elemento A11 en la matriz aumentada, que es el elemento ubicado en la fila 1 y columna 1, que, como podemos apreciar, está subrayado en verde. Este número 4 lo ubicamos en la parte inferior de la fracción, tal y como podemos apreciar en el procedimiento. Realizamos los cálculos y obtenemos un 0, el cual ubicaremos en la nueva matriz resultado. Hacemos lo mismo con el segundo elemento de la fila 3. Reemplazamos los valores y realizando los cálculos vemos que nos da 1.25, que ubicamos en la matriz resultado. Continuamos con el tercer elemento de esta fila 3, que es el número 3, que vemos en el procedimiento. Buscamos ahora un número en la fila 1 que esté en la misma columna que el 3 y vemos que es el número 2. Entonces lo reemplazamos en el procedimiento y ahora realizamos los cálculos y vemos que nos da 2.5, el cual ubicamos en la matriz resultado. Hacemos lo mismo con el último elemento de esta fila 3, donde realizando los cálculos vemos que nos da 2.75, el cual agregamos en la matriz resultado, tal y como podemos apreciar en pantalla. Ya en este momento hemos concluido con el paso 2. Por lo que la matriz que obtuvimos en el resultado la vamos a sustituir por la que teníamos en la matriz aumentada, tal y como podemos apreciar en pantalla. Ya podemos ver que solo nos falta un número debajo de la diagonal por convertir en 0, y este número pertenece a la fila 3, que viene siendo el 1.25, por lo que el tercer y último paso consiste en alterar este número para que sea 0. Ya sabemos la fracción cómo se obtuvo, que consiste en dividir el número que queremos hacer 0, es decir, el 1.25, por un número que debe estar en su misma columna y además en la diagonal, que viene siendo el 0.25. Empezamos con el primer elemento de esta fila 3, que es el 0. Lo sustituimos en el procedimiento. Luego, según la fórmula, buscamos un número en la fila 2 que esté en su misma columna, que viene siendo el 0. Lo reemplazamos en el procedimiento, realizamos los cálculos y vemos que nos da 0. Seguimos con el segundo elemento de la fila 3, que es el que queremos convertir en 0. Lo reemplazamos en el procedimiento junto con el elemento que está en la fila 2 y en su misma columna, tal y como podemos ver en el procedimiento, y realizamos los cálculos obteniendo un 0. Continuamos realizando el mismo procedimiento con el tercer elemento de esta fila 3. Y concluimos el proceso de triangularización con el último elemento de la fila 3. Ya sabemos que la matriz aumentada obtenida en el resultado la vamos a pasar a un sistema de ecuaciones para poder continuar con el proceso de sustitución regresiva. Muy bien, aquí empezamos de abajo hacia arriba. Es decir, primero vamos a averiguar el valor de la variable x3 en la ecuación que vemos subrayada en naranja en la parte izquierda de la pantalla. Y en la parte derecha
lo que hemos hecho es despejar a x3, pasando el menos 10 a dividir al otro lado del igual, donde nos da igual a menos punto 15. Por lo que ya hemos hallado el valor de x3. Ahora vamos a hallar el valor de x2, utilizando la ecuación que está subrayada en la parte izquierda de la pantalla. La pasamos intacta al lado del procedimiento, es decir, al lado derecho de la pantalla. Esto para evitar confundirnos. Vemos que es la que está subrayada en la primera línea del procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer es a sustituir el valor de x3 que encontramos. Como podemos observar, en la segunda línea tenemos exactamente lo mismo que en la línea de arriba, excepto que a x3 lo hemos cambiado por menos punto 15, tal y como vemos subrayado en verde. Ahora lo que hacemos es despejar a x2, por lo que pasamos el 5 por menos punto 15 a restar al otro lado del igual. Y el punto 5 que acompaña al x2 lo vamos a dividir. Y nos queda tal y como podemos apreciar a x2 despejado en la tercera línea, donde ya solo queda realizar los cálculos numéricos. Y vemos que x2 nos da 1.25. Ahora ya solo nos queda hallar la última variable que desconocemos, que es x1, la cual encontraremos en la ecuación subrayada en la parte izquierda de la pantalla, y que para empezar a realizar el procedimiento pasamos intacta al lado derecho de la pantalla, tal y como vemos subrayado en este lado. Aquí lo que hacemos es que en la segunda línea reemplazamos los valores encontrados de x2 y x3, que son los que vemos subrayados en morado y verde respectivamente. Ya solo despejamos a x1, como podemos apreciar en la tercera línea, y realizamos los cálculos, donde podemos ver que x1 es igual a 6.95. Por lo que ya hemos encontrado el valor de nuestras tres variables. Así que aquí concluimos con nuestro método. Debo hacer una aclaración. Como el video ha quedado demasiado extenso, no creo haber explicado con bastante detalle el procedimiento de triangularización. Así que luego estaré subiendo un video donde lo podré explicar con otro ejemplo, para que nos quede más claro. O si se logró entender perfectamente, por favor déjenmelo en los comentarios para saber si sería bueno hacer un video o si no es necesario. Muy bien amigos, ya hemos solucionado la problemática. Espero les haya gustado y servido este video. Y si es así, ya saben que pueden suscribirse en el botoncito que ya saben que al final del video va a aparecer a este lado. Y además activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video y ustedes no se lo vayan a perder. Si les ha gustado este video, ya saben que también le pueden dar manito arriba y dejar en los comentarios qué fue lo que les gustó o qué tema desean que yo trate. Así que espero que terminen de tener un excelente día y buena suerte a todos.